hermanos, bienvenidos a este día. Como decía Julio, en verdad que muchas personas han de estar en el feriado, pero creo que en verdad debemos darle siempre el primer lugar a Dios. Amén. Bueno, habrá algún momento en que tal vez de pronto salimos, pero en todo lugar donde estemos, el primer lugar es Dios. Amén. Amén. Bueno, en este día, hermanos, vamos a hablar en Levítico el capítulo 10. Vamos a tener en este día la Santa Cena. Entonces, al final de la enseñanza vamos a participar de la Santa Cena. Amén. Levítico 10, 1 al 3. Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice: Nadab, Abiú y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Voy a leer nuevamente el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que nos des espíritu de revelación, de entendimiento. Señor, que nos hables a nuestros corazones. Señor, gracias por tu santa palabra, que siempre es espíritu y es vida, es alimento a nuestra alma, es lámpara a nuestros pies, es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Vamos antes de la Santa Cena, como les estaba diciendo, que después de la enseñanza vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a hablar este tema de fuego extraño, que habla aquí la palabra. Miramos entonces cómo Aarón, Nadab y Abiú fueron elegidos sacerdotes. En los capítulos 8 y 9, es decir, antes de lo que nosotros leímos, está escrito la consagración de Aarón y de sus hijos, y aquí podemos nosotros ver cómo Dios indica a detalle todas las cosas. Por ejemplo, en el capítulo 8, el versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés, dice: toma a Aarón y a sus hijos con él, y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne a toda la congregación. El 5 dice: y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Fijémonos que Moisés estaba haciendo las cosas según lo que Jehová le había mandado a hacer. No era que él tenía que crear algo, que inventarse algo, o también de pronto que se le ocurra alguna buena idea, que de pronto dice: esta idea creo que es buena y la voy a implementar, voy a hacer esta idea personal mía.
no todo lo que Dios me diga, pues ya, eso está bien, pero también alguna idea mía. Pero aquí vemos que dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado a hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, puso sobre la túnica y le ciñó con el cinto y le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod. En el 8 dice, luego le puso encima el pectoral. El 9, después puso la mitra sobre su cabeza, sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Miremos entonces aquí, se nota algunas cosas respecto de cómo Moisés hacía lo que Dios le había mandado. Por ejemplo, al final del versículo 9 estábamos leyendo cómo Jehová había mandado a Moisés. Entonces, es importante mirar esto, que no es algo que de pronto se le podía ocurrir a Moisés, sino escuchar a Dios y poner por obra lo que él estaba indicando. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar. Entonces lo roció 7 veces y le ungió el altar. El versículo 12 dice, derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón eran Nadab y Abiú. Y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mire, otra vez, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hace un momento también, como Jehová lo había mandado a Moisés. Como Jehová había indicado que se debía hacer. Después dice aquí la palabra, hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. En el versículo 33 dice, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día en que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Vemos otra vez en el versículo 36, hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Entonces, una cosa que es necesario observar aquí es que las cosas debían hacerse como Dios había mandado. En el capítulo 9 dice, en el día 8 Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. El versículo 6 dice, Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo. Dice, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Entonces, una vez más en este capítulo, en el capítulo 9, el versículo 6, esto es lo que mandó Jehová, dice Moisés, hacedlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer lo que Dios manda, lo que Dios dice. Y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y entraron, el versículo 23 del capítulo 9, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció sobre todo el pueblo. Miramos entonces aquí que Moisés y Aarón hicieron como Dios les indicó y cuando bendijeron al pueblo, dice que la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo.
Entonces, vemos que para que se aparezca la gloria de Jehová, es necesario hacer las cosas como Dios nos manda, como Jehová ordenó, aquí como vemos, como ordenó a Moisés. El versículo 24 dice: salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amén. Dios se manifestó. Dios se manifestó y vemos que ellos hicieron como Jehová había ordenado. Miremos, hermanos, quisiera que vayamos a Éxodo 30, el versículo 7, para hasta el 9. Dice aquí: y Aarón quemará incienso aromático sobre el altar cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová sobre vuestras generaciones. Éxodo 39. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces aquí vemos esta palabra: no ofreceréis sobre él incienso extraño. O sea, algo que Dios no ha mandado, que es extraño para él. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces aquí está indicando que se debe tener ese cuidado de no ofrecer delante de Dios incienso. Ahora, en aquellos tiempos los sacerdotes presentaban incienso delante de Dios, pero vemos que ese incienso debía presentárselo como Dios lo había ordenado. Y entonces dice: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocaustos, ni ofrendas, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Veamos en Apocalipsis el capítulo 8, el versículo 3. Veamos aquí, hay alguna indicación de dónde se debía tomar el fuego para quemar el incienso. Apocalipsis capítulo 8, el versículo 3 al 5 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Entonces, si de pronto nosotros podemos mirar, aquí el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Es decir, que había que tomar el fuego del altar. Podríamos notar esto aquí en este versículo. Y entonces un incienso extraño o un fuego extraño sería no tomar el fuego del altar, sino otro fuego, cualquier otro fuego. Y bueno, además de eso, también el incienso tenía que ser quemado por un sacerdote, y entraron los dos hijos de Aarón. Entonces ahí también había que tomar en cuenta que eso no se debía hacer. Y si lo hicieron, no estuvieron haciendo las cosas conforme Dios lo había ordenado. Cuando se hacen las cosas conforme Dios no lo ordena, sino que conforme de pronto nos parece, se nos presentan las circunstancias. Hermanos, cuando actuamos con ligereza o con precipitación, o tal vez en otras situaciones que tal vez vamos a ir notando en
en Levítico el capítulo 10. Veamos ahora, posiblemente también era un momento inapropiado cuando ellos Nadab y Abiú fueron a presentar la ofrenda, el incienso extraño. En el capítulo 16, Levítico 16, el versículo 2, dice: Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces Dios está indicando el momento en que el sacerdote debería entrar y delante del santuario. Y entonces no es en cualquier momento, sino que en el momento en que Dios se manifiesta. Dice: yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces ahí debía estar siempre listo el sacerdote para presentar el incienso cuando Dios se manifiesta. Entonces no era en cualquier momento. Leo de nuevo Levítico 16, 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahora vamos a Levítico el capítulo 10. Y ahora vamos a mirar lo que nos dice aquí acerca de el pecado de Nadab y Abiú. Habían sido ya ungidos sacerdotes, habían sido preparados con la vestidura sacerdotal, pero ¿qué es lo que pasó? Levítico 10:1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Da la impresión de que Nadab y Abiú, cuando ya se sintieron como que eran los sacerdotes, entonces dijeron: ya somos sacerdotes y vamos a ofrecer incienso delante de Dios, vamos. Como que fuera poca cosa. Entonces, primera cosa es que tomaron cada uno su incensario sin recibir ninguna orden, sin hablar nada a Moisés. Estaban ya en la cumbre de pronto, y entonces ya no dijeron nada a Moisés. Eso quiere decir presunción. Entonces fueron a ofrecer ese incienso, pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y lo más posible es que no tomaron el fuego del altar, por eso era un fuego extraño. Además estaban los dos hijos, Nadab y Abiú. Debía haber estado solo un sacerdote. Y entonces ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. No era el tiempo, nunca les mandó. Moisés no les dijo, Dios no les habló. Y eso significa hacer las cosas con ligereza, sin reverencia. Entonces, podemos nosotros ver que ese es el pecado de Nadab y Abiú. Primera cosa, sin recibir orden, sin hablar nada con Moisés, sin recibir la dirección de Moisés, tal vez con presunción. Posiblemente no tomaron el fuego del altar, sino de otro lado. Tal vez el fuego era por sus propias emociones. Vamos a hacerlo, podemos hacerlo, no hay problema. Esto es muy simple, esto hace cualquiera. Y entonces no tomaron posiblemente el fuego del altar, sino de otro lado, y se movieron de esa manera. Y ofrecieron no solamente uno solo, sino los dos,
Por eso dice aquí, y ofrecieron, indicando que no estaban solo un sacerdote, sino los dos. Y ofrecieron fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Y qué pasó? En el versículo 2 dice, salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Hubo un fuego cuando Dios respaldó la unción que estaban haciendo sobre Aarón, Nadab y Abiud. Dios respaldó con fuego, con su manifestación, pero ahora hay otro fuego. Este fuego es un fuego de juicio, porque ellos hicieron las cosas no conforme al mandamiento de Dios. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en mi presencia y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Mire, dice aquí Dios, en los que a mí se acercan me santificaré. Dios no podía aceptar esas actitudes, esas maneras de presentar una ofrenda delante de Dios, ofrenda, incienso, que pueden significar también oraciones vacías, sin respeto, sin honrar a Dios. Pueden también significar alabanzas sin esperar la dirección de Dios. Bueno, entonces aquí lo que sucedió es que ellos murieron y Moisés le dice a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. O sea, Dios se santificó en los que se acercan a Él. Pero ellos no estaban en una condición apropiada para estar delante de Dios, y por eso es que el fuego de Dios vino y los consumió. Y dice, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Entonces, hermanos, no es el asunto de acercarse por acercarse, sino de acercarse en obediencia a Dios, tomando en cuenta sus mandamientos. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él? Debemos acercarnos para honrarlo, para glorificarlo verdaderamente. Y dice, llamó el versículo 4 de Levítico capítulo 10, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron. ¿Ya? Entonces, no debía ir a sacarlos a Aarón, sino a los que Moisés estaba delegando que los saquen, porque ya murieron. Y eran estos Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón. Y entonces le sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Los sacaron fuera del campamento. Y dice, Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. ¿Qué es lo que está Moisés diciendo? Tanto a Aarón, a Eleazar, que era hijo de Aarón,
e Itamar sus hijos, o sea, a los que quedaron. Todavía Aarón tenía 2 hijos vivos. No se descubran vuestras, ni rasguen vuestros vestidos, no tengan duelo para que no mueran, no tengan duelo por Aarón, no vas a hacer duelo por tu hijo muerto. Misael y Elzafán, Eleazar e Itamar, ustedes no van a hacer duelo por sus hermanos para que no mueran. Pero toda la congregación sí va a hacer duelo, van a lamentar. ¿Por qué es que Dios les está diciendo eso? A través de Moisés, que ellos que son papá y hermanos no tengan duelo. Estaban ministrando, estaban en el santuario. No podían abandonar el ministerio para ir y enterrar a ellos que eran sus familiares cercanos en primer grado. Pero ellos estaban en el ministerio. Entonces, hermanos, hay un orden que siempre en el Nuevo Testamento se puede ver. Hay que dar el primer lugar a Dios más que a la familia. El que ama padre, madre, mujer, hijos, bienes y aún su propia vida, no es digno de mí, dice el Señor. Y entonces aquí podemos ver que en ese momento tan difícil, no solamente para Aarón, sino para la nación misma, vemos que Moisés está señalando eso, que no hagan duelo, no hagan ninguna señal de duelo para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Ellos podían haber sido causa de ira sobre toda la congregación. Y dice el versículo 7, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Fíjese, estaban en el tabernáculo de reunión ministrando a Dios, que ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Esto es lo que también es necesario señalar. Hicieron conforme al dicho de Moisés. Y en el versículo 9 se señala algo que no estaba de pronto indicado más antes, que puede haber sido también una de las causas por las que ellos se precipitaron, no tomaron en cuenta ninguna de las cosas que Dios ya había, o el sentir o la dirección de Dios. En el versículo 9 dice, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Ahora, hay la posibilidad de que tal vez ellos habían tomado, habían bebido. Y entonces, Moisés está anticipando de que no beban, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, ellos debían estar lúcidos, no beber vino ni sidra, porque de pronto el beber un poco tal vez podía marearles. Dice, no entréis en el tabernáculo de reunión así para que no muráis. Entonces podían ellos, si entraban así, morir. Y eso es lo que verdaderamente les sucedió. Dice que no beban para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Claro,
Si alguien está embotado su mente, no puede pensar bien y no va a poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. No va a poder discernir. Tampoco va a poder enseñar a los hijos de Israel los estatutos de Jehová. Entonces uno debe tener la mente clara, lúcida, para poder enseñar los estatutos de Jehová. El versículo 12 dice: Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Y en el versículo 10, la comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas de Jehová, porque así me ha sido mandado. Entonces, las cosas se debían hacer como Dios había mandado. Y de esa manera, hermanos, poder honrar a Dios, glorificar a Dios. Si se acerca a Dios de otra manera, no podemos acercarnos a Dios con nuestros propios métodos. No podemos acercarnos a Dios. Por eso es que ninguna religión agrada a Dios, sino la manera como nosotros nos acercamos es a través de su propia obra, humillándonos delante de Dios. No es presentándonos tampoco, a mí me parece, yo creo que en verdad yo pienso que deben hacerse así las cosas. Tengo una buena idea. No es tampoco eso. El asunto, hermanos, es ver lo que Dios ha mandado. El pecado manifiesto de Aarón y sobre todo de los hijos de Nadab y Abiú era no hacer conforme a lo que Jehová había mandado. Ahora veamos algunas cosas que se puede aprender de aquí. Cuando nos acercamos a Dios en oración, nos acercamos a Dios en adoración, o nos acercamos a Dios con una ofrenda, hermanos, debemos hacerlo algo que honre su nombre, algo que sea digno de Él. Debemos hacerlo como Él ordena, como enseña su palabra, no como a mí me parece. Cuando ofrecemos algo que Dios no ha mandado, estamos haciendo cosas que no son en santidad y no glorifican a Dios. Cuando hacemos algo que Dios no ha mandado, no glorifica a Dios. Por ejemplo, alguien dice: yo no voy a dar las ofrendas, pero voy a regalarle esta ofrenda a algún pobre. Creo que eso es mejor que dar en la iglesia. Ese es su parecer. Esa es su idea, su buena idea. Es buena, posiblemente, pero no es de Dios. Y Dios nunca le va a respaldar, nunca le va a bendecir. Así entregue toda su fortuna, porque no está haciendo las cosas como Dios manda. Podemos también de pronto venir y alabar a Dios, presentar una ofrenda de alabanza, pero de pronto pensando en otras cosas. Podemos ir a la oración, presentar como una ofrenda de oración, venir delante de Dios en oración, pero nuestro corazón está por otro lado, en otros afanes. Entonces son cosas que no honran a Dios. Tal vez uno nada ve, humanamente nada se ve, pero Dios lo ve. Y Dios lo aprueba o lo desaprueba. ¿Quién podía
cuando Nadab y Abiú vinieron con los inciensos, vinieron con fuego, cualquiera les hubiera dicho: estas jóvenes consagrados, miren qué dispuestos que son. Les ungieron, les consagraron como sacerdotes y ya están ministrando. Pero no era así. No es el asunto así. Hay que tener temor de Dios. No hay que hacer lo que a uno le parece, que le parezca bueno, que le parezca espiritual, sino las cosas como Dios indica que se hagan. La prioridad es Dios. Como nosotros vemos cuando Moisés le dice a Aarón: no vayan ustedes a coger a Nadab y Abiú. Y entonces él indicó a otras personas de la misma familia, pero fueron otros a recoger los cuerpos de Nadab y Abiú. Vino un fuego del cielo. Yo no sé si ellos estaban quemados o simplemente el fuego los mató y ellos quedaron muertos. Pero, hermanos, primero es Dios. Primero es Dios. Hay que darle a Dios el primer lugar. El servicio al Señor es antes que el servicio a la familia. Y Moisés no le permitió llorar ni hacer duelo a Aarón y a los otros hijos que quedaron por causa de Nadab y Abiú. No puedes llorar, a menos que si tú haces eso, si tú haces duelo por tus hijos, vas a morir y vas a traer muerte a la congregación. Entonces, la prioridad siempre es Dios. Cuando hay un conflicto de prioridades, la familia o Dios, siempre tiene que ser Dios, porque Dios es el que nos bendice en la familia también. Entonces hay que ponerle a Dios en primer lugar. Ahora, como conclusiones, es muy fácil para nosotros volvernos ligeros, superficiales, complacientes, hacer las cosas como a nosotros nos parece y no conforme Dios quiere, porque ni siquiera a veces nos interesa tanto. ¿Qué será que Dios quiere? ¿Dónde sé la manera de Dios? ¿Dónde aprendo y entiendo cómo es que Dios quiere que yo le sirva? Hermanos, si nosotros no conocemos las Escrituras, si no estamos cerca, si no aprendemos la Biblia, ¿cómo vamos a hacer las cosas como Dios quiere? De pronto mezclamos mucho entre nuestro parecer y las cosas de Dios. Esto es muy fácil hacerlo. Por eso es que nosotros necesitamos ser más consagrados. Necesitamos dedicarnos más a Dios. Segunda cosa es que podemos comenzar a ofrecer tanto de pronto adoración, ofrendas, oraciones, como nosotros queremos. Y debemos hacerlo como Dios quiere. Amén. Amén. También necesitamos humillarnos en la presencia de Dios, porque al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Él es el santo y sublime, el que habita la santidad y cuyo nombre es santo. Dice: yo habito en la altura y la majestad y con el pobre y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. ¿A quiénes se manifiesta el Señor?
No a los que dicen yo puedo, yo quiero, yo vengo delante de ti, sino al humilde y al quebrantado. ¿Cuántas oraciones Dios no recibirá porque a veces somos altivos? Señor, vengo delante de ti. Y a veces venimos es a reclamar. Solo por misericordia a veces Dios no nos quema, igual que Nadab y Abiú. Pero a veces ya estamos como medios muertos espiritualmente, secos. A veces ya, así como las ramas secas, fáciles de encenderse, de quemarse. Debemos recordar que las cosas de Dios son serias. Amén. Al estudiar esto me daba temor, me daba miedo. Hay que ser reverente, reverente. Amén. Póngase de pie. Padre, venimos delante de ti, Señor. Queremos agradecerte porque podemos entrar al trono de la gracia a través del camino vivo, nuevo, que fue abierto a través del velo de tu carne. Gracias, Jesús, la bendición de podernos acercar a ti confiadamente, confiadamente. Señor, queremos, Señor Jesús, en este día que tenemos Santa Cena, venir con reverencia, venir con respeto, venir en el temor a Dios, venir humillados y agradecidos. Señor, queremos agradarte, Señor. Si bien nosotros, Señor amado, somos tan imperfectos y a veces tan autosuficientes, Señor, perdona el pecado. Perdona, Señor, cuando hemos hecho las cosas con falta de respeto, con irreverencia, cuando hemos hecho cosas que aparentemente te honran, pero no te honran. Señor, oramos, Señor, delante de ti. Abrimos el corazón al que tiene misericordia, al que le duele el castigo. Venimos delante de ti, Señor. Gracias porque podemos, Señor, entrar hoy confiadamente. Pero venimos, Señor, con amor, temor, reverente. Gracias, Padre Celestial.